Les doy la bienvenida a la clase número 6 y el día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito, que es el sacrificio final que lo cambió todo. Y pues bueno, para iniciar, yo creo que me gustaría que se imaginaran conmigo, nos teletransportáramos de una manera u otra a ese Jerusalén de del año 65 después de Cristo, ¿no? No más porque el templo todavía sigue de pie, los muros brillan, el sonido de los levitas cantando todavía se pueden escuchar ahí, es de los sacerdotes en la mañana, en la tarde, suben al altar, ofrecen sacrificios. Imagínense, hermanos, el humo, ¿no? Saliendo el olor a la carne quemada, sangre fresca, el incienso que se llega a mezclar con el aire, ¿no? Entonces, todo esto está ocurriendo y hay un telón de fondo. Los cristianos judíos, a quienes va dirigida esta carta, están viviendo una gran tensión espiritual. Muchos de ellos han creído en Jesús como el Mesías, pero sus familias, sus amigos, eh, los maestros, ¿no?, de la sinagoga, los están presionando para volver al sistema antiguo. Algunos pueden llegar a preguntarse, oye, ¿y si me equivoqué? ¿Y si la regué? ¿Y si necesito volver al templo para estar bien con Dios? Y fíjense que es en medio de esta confusión en donde este capítulo 10, el autor eh, nos hace como una exclamación, ¿no? Este, Levanta la voz si lo queremos ver de esa manera y nos dice, mira, esto que está pasando es algo muy escandaloso. ¿Por qué? Porque estos primeros cristianos se están enfrentando al momento en el cual están, para los judíos, mostrando una herejía, ¿no? Al parecer, porque ellos están diciendo ya no hacen falta más sacrificios y desafían siglos de tradición, los rituales que Moisés había ordenado, desafían ese sistema religioso que parecía que era intocable, pero el autor, si nos damos cuenta, no lo hace desde una forma de irreverencia, sino que más bien trata de verlo como una revelación. Algo cambió para siempre, ya no hay necesidad de tener un altar, ya no hay necesidad de un cordero, ya no hay necesidad de sangre, porque el cordero perfecto ya fue ofrecido una vez y para siempre. Cristo lo que hizo no fue venir a la tierra a continuar con ese sistema antiguo que se tenía, sino que Él vino a consumarlo. Él es el cumplimiento de cada sombra, de cada símbolo, de cada promesa. Y podemos decir que con una sola ofrenda, Jesús transformó para siempre la relación entre Dios y el hombre. Eh, 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 micrófono. Sigue, sigue. Cuando tengan una pregunta, pueden alzar la mano, ¿vale? Entonces, les decía que con una sola ofrenda Jesús transformó para siempre la relación entre Dios y el hombre. Donde antes había una separación, ahora se tiene un acceso. Donde antes había culpa, pues ahora solamente podemos ver perdón. Donde antes había una repetición constante, ahora ya solamente hay esta consumación que nos trae Jesús. El, el, el capítulo 10 de, de Hebreos, el capítulo 10 de Hebreos, entonces nos viene a mostrar este clímax de toda la carta, ¿no? Es el clímax teológico en el que todo lo que vimos anteriormente converge aquí, todo lo vamos a volver a repetir el día de hoy, por eso les digo que es muy extenso,
Vamos a ver, por ejemplo, el sacerdocio eterno de Cristo que vimos en el capítulo 7. Después recuerden que en el capítulo 8 vimos un poquito sobre el pacto que se estaba estableciendo en la sangre de Cristo. En el capítulo 9 terminamos recién de ver que el tabernáculo celestial, ¿no? Viene a ser Cristo, donde está ministrando. Y todo nos está llevando a este capítulo número 10 y nos ofrece una verdad. Nos dice, mira, Jesús ofreció solamente un sacrificio, fue perfecto, fue eterno, fue suficiente. Y a partir de ese momento la historia de la humanidad cambia, ya no es lo mismo. Podríamos hablar de un tiempo sagrado, creo que ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. Es un tema muy bonito, me gusta tocarlo en Navidad. A lo mejor lo tocamos en Navidad, donde vemos la parucía. Es algo este, muy acorde a la Navidad, ¿no? El Adviento y todo esto. Pero es un poquito esto del tiempo sagrado, donde a partir de este momento la historia de la humanidad cambia. Es algo que nos llena, nos debe de llenar de gozo, ¿no? Entonces, cuando estudiamos este capítulo, no se analiza un concepto teológico que esté distante, ¿no? Es algo más cercano, algo que nosotros podemos, de cierta manera, digerir, contemplarlo con el corazón, y, y al final nos damos cuenta que podríamos ver cómo la justicia de Dios y la misericordia se abrazan. Ese momento en el que el cielo invade la tierra. Bueno, al final, este capítulo nos recuerda que no vivimos tratando de alcanzar a Dios, sino que descansamos en un Dios que descendió hasta nosotros y su nombre es Jesús. Ahora, el punto número uno, este, punto que vamos a tocar, el punto número uno, se llama la ley, era la sombra y no era la realidad. Esto es del versículo del 1 al 4. Este, Me hicieron la sugerencia, ven que les levanto un poquito un poco de feedback, ¿no? Algunos hermanos me decían que a lo mejor no les gustaba tanto ver conceptos, sino que enfocarse más a dónde está señalando, de dónde estamos sacando lo que estamos hablando. Y bueno, lo entiendo, es una manera de ver las cosas, es una manera de estudiar también. A lo mejor hay quien sea un poquito más didáctico, que le guste más esto, entonces por eso decidí incluir de dónde me estoy basando y tocar ampliamente estos versículos. Entonces vemos que el autor va a comenzar con una afirmación, como les decía en la introducción, que para un judío de esta época era no le cabía en la mente, ¿no? Era algo inconcebible. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice la palabra, no la imagen misma de las cosas. Y fíjense que aquí vamos a recurrir a la gramática. En griego la palabra es esquía, que significa sombra, figura o proyección. Entonces, esto quiere decir que con los sacrificios, los sacerdotes, los rituales, eso no era en realidad lo final, ¿no? En la ley mosaica, con sus sacrificios, con todo lo que ofrecía, no era realmente el final, sino que era una sombra que estaba apuntando hacia algo mayor, hacia Cristo, ¿no? Entonces, el sistema levítico estaba lleno de simbolismo. El altar, la sangre, el sacerdote, el tabernáculo, y todos estos elementos terminan por estar anunciando una verdad que aún no sabía revelar. Era como si miráramos de repente una silueta que anuncia la presencia de alguien, ¿no? Como cuando volteas así de repente, "Oh, veo que viene alguien, ¿no? Pero no alcanzas a ver el rostro, no alcanzas a ver quién es, ¿no? Y al final los sacrificios se repetían año tras año y sin embargo el pecado seguía. El autor nos los dice muy claramente, dice, si esos sacrificios hubieran sido suficientes, ya habrían cesado. El hecho de que esos sacrificios tuvieran esta continuación solamente demostraba
que eran recordatorios del pecado, no eran una solución para el pecado. La ley terminaba por mostrar el problema, pero no podía ofrecer una cura de verdad. Y fíjense que San Agustín lo explica de una manera muy bonita que a mí no me sale, no sé por qué se movió esta imagen, creo nada más es esta, pero dice él que el Antiguo Testamento es el nuevo velado, el Nuevo Testamento es el Antiguo revelado. Revelado. La ley fue un maestro, un guía. La ley, si lo queremos ver, nos enseñó la santidad de Dios y la gravedad del pecado, pero nunca tuvo el poder de limpiar la conciencia. Y el apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la La fe. fe. Es decir, la ley fue como una mano que nos conduce hasta la puerta de la gracia, pero solamente Cristo es el que puede abrir. Y lo que nos enseña esto a nosotros el día de hoy es que aunque ya no vivimos bajo la ley mosaica, muchos creyentes siguen atrapados bajo la sombra. Hay sombras de religiosidad, hay sombras de culpa, hay sombras de autosuficiencia espiritual. Intentamos muchas veces agradar a Dios con obras, buscamos la aceptación por las cosas que podemos hacer, de mírenme, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, y no es por ahí, ¿no? Tratamos de limpiar con esfuerzo, esfuerzo humano, lo que solamente la sangre de Cristo puede llegar a purificar. Por eso, este capítulo nos recuerda esto que es muy importante, ¿no? No es nuestra obediencia la que nos salva, sino la obediencia perfecta de Cristo, porque Él cumplió lo que exigía la ley y pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Por eso, cuando Dios nos mira, yo siempre lo digo, tenemos que verlo de esta manera, no ve la sombra de nuestra justicia. Cuando Dios nos mira, ve la luz de su Hijo reflejada en nosotros. Así que ya no vivimos tratando de ganar la aceptación de Dios. Más bien tenemos que vivir desde la aceptación de Cristo que obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. La ley, de alguna manera, solamente fue la sombra y Cristo es la realidad. ¿Alguien tiene algún comentario de estos primeros 4 versículos, hermanos? ¿Alguien que haya anotado por ahí uy, este grupo de estudios es muy participativo? Bien. Entonces continúo. Este, ahora, eh, el siguiente bloque son el capítulo 5 al 10, que nos habla, ¿no? De los sacrificios y las ofrendas no quisiste. Así lo titulé, si alguien está tomando nota. Luego, si quieren, también les puedo pasar las diapositivas con todo mi cariño. Dice que eh, este capítulo, ¿se corta mi audio? Sí, hay momentos. Sí, como que Sí, hay se palabras cortó, que pastor. Ay, Pensé pero que era solo yo. poco. ¿Ya me escucho bien? ¿O se sigue es que cortando? Sí, ahí sí. es intermitente. ¿Pero mucho o Bueno, a mí solo se me Son cortó como en, que- en lo último. ahí A se mí sí me ha corta? pasado que hay partes en las que como que se corta, pero hay partes donde se oye bien. Sí, pastor, está intermitente su audio. A Tal ver, vez, pastor, si se acerca un poquito más el micrófono. ¿pero es que se corta o es que no me escuchan?
se baja el audio, o sea, se... Como que se corta. Es que, ajá, como que se No sé si se corta. escucha. Mm, Como que hay frases que la última palabra no se escucha, ajá. Se escucha como cortado. a ver, vamos, Como si hubiera interferencia. vamos a conectarnos por cable, a ver. Ustedes no se preocupen. Ahorita arreglamos la situación. Denme Pero un sí minuto. se entiende. Ya, ahí ya se debería de escuchar bien. ¿Sí? No. Sí, 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 sí. Pues Ya, ahorita sí. ahí ya me conecté por cable. Si ya se escucha mal, pues ya es el internet de aquí otra vez. Bien. Entonces, si se escucha mal, levanten la mano. Ahí el S. Les decía, hermanos, hermanas, que este es el punto número 2. Vamos a repetir. Y que al final, después de mostrarnos que la ley era solamente una sombra, lo que acabamos de ver, el autor de Hebreos nos va a llevar a un nivel muy profundo, va a llevar al corazón mismo del plan de redención. Y él, fíjense, no sé, todos leyeron el capítulo, ¿verdad? Ujú. Se dieron Sí, cuenta, se dieron cuenta de que en estos versículos está citando otra parte de la Biblia. Sí, en el Salmo 46:8. Ah, es correcto. Dice, dice la palabra, sacrificio y ofrenda no te agrada, ¿no? Has abierto mis oídos, holocausto y expiación, no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y algo muy bonito es que en el capítulo 10 versículo 5 al 7 dice exactamente lo mismo, ¿no? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Em, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, el autor lo que está haciendo aquí es está revelando algo muy, muy revolucionario para su época. Él está diciendo, miren, la voluntad de Dios nunca fue la repetición de sacrificios. Esa no era la idea, ¿no? Eso no era. Cuando dice, me preparaste cuerpo, se refiere precisamente, ¿no?, a la encarnación. Dios, el Hijo, tomó forma humana, no solo para enseñar, sino también para ofrecerse como ese sacrificio perfecto. Entonces, el cuerpo de Cristo fue el altar donde se cumplía toda la ley, donde se cumplió toda la ley. Él no vino. ¿Otra vez se escucha mal? No, Ah, A mí entonces, sí corta. bueno, Sí, a yo mí también. también. ¿Sí? Pero sí se entiende, ¿no? Sí, como que se le baja un poco el volumen y es ahí cuando se le deja de escuchar, pastor. A lo mejor el- A ver, yo no tengo imagen ahí. Ah, ya llegó. ¿No escuchas? no, yo sí. Bien, ahí, a ver, ahí, ¿me escuchan ya?
Sí, Ok, ahí a lo mejor ya se escucha, ya me puse los audífonos. Es que a lo mejor se escucha porque el micrófono se baja para que no se regrese la imagen. Entonces yo les decía que Cristo no vino a ofrecer algo externo, sino que Cristo vino a ofrecer su propia vida. Y Crisóstomo, él dice, Cristo no ofreció lo que era ajeno, sino lo suyo propio. No sacrificó un cordero, sino su cuerpo. Por eso su sacrificio es perfecto. ¿Qué sucede? Bueno, encontramos una verdad muy grande en esta parte de la Biblia, porque Jesús no murió porque lo obligaron, murió porque decidió obedecer. El verso 9, este, el verso 9, ¿no? Dice, he aquí vengo, ay, perdón, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y esta frase termina por resumir toda la misión de Jesús, desde el pesebre hasta la cruz. Jesús vivió y murió cumpliendo la voluntad del Padre. Por eso en el verso 10 nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. Y esta palabra en griego significa que es una acción completa, una acción irrepetible, una acción que es eterna. Cristo no necesita ser ofrecido de nuevo porque su sacrificio fue suficiente, fue definitivo. La santificación no depende de lo que haces por Dios, sino de lo que Cristo hizo por ti. Entonces, no somos santos por nuestros intentos, sino por su obediencia que es perfecta. Y a veces esto no lo entendemos nosotros. No sé si ustedes eh, no sé si ustedes se han puesto a pensar en la teología que a veces traemos, en lo que aprendimos a lo mejor cuando éramos niños, cuando éramos recién convertidos, y puede chocar un poquito con nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a pensar que necesita hacer cosas, tiende a pensar que necesitamos nosotros de alguna manera u otra cumplir, ¿no? Con algo, pero eh, aquí nos está diciendo el autor, ¿no? Mira, no somos santos por nuestros intentos o porque tanto te esfuerces, sino por la obediencia de Cristo. Este sistema antiguo que había instaurado Moisés termina por basarse en lo que el hombre le traía a Dios, su ofrenda, su sacrificio, su mérito, y vemos que el nuevo pacto con Cristo, esto se empieza a basar en lo que Dios trajo al hombre, que es su Hijo. Por eso, cuando Jesús dice en la cruz, consumado es, no es una expresión de derrota, no es, él lo que estaba haciendo era declarar la victoria. Él había cumplido con la voluntad de su Padre. Entonces, cada vez que nosotros sintamos esa culpa, tenemos que recordar que ya hay un cuerpo ofrecido, ya se derramó sangre, ya hay un sacrificio perfecto que fue hecho por cada uno de nosotros. La cruz no es un accidente, no fue algo que sucedió sobre la marcha, sino que terminó por ser un acto de amor intencional. Se pensó desde el principio. Por eso, hoy, cuando oramos, cuando adoramos, cuando eh, damos muestras de nuestra fe, podemos hacerlo en total libertad. Cristo, en su obediencia, Él abrió el camino para que pudiéramos pasar a la presencia del Padre sin que nadie lo pudiera cerrar. Entonces, la religión ofrecía estos sacrificios, pero Cristo termina por ofrecerse a él mismo y por esa voluntad, la voluntad del Hijo sometido al Padre, es que tú y yo somos santificados, no por actos religiosos, por la liturgia que podamos llevar, sino
porque descansamos al final en el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. ¿Alguien tiene alguna duda? No, No, pastor, está claro. Bien. Ahora, el tercer punto, el tercer punto, el tercer punto es, o era el punto que yo les decía, ¿no? Lo que entendían ustedes por el sacerdote se sentó, Hebreos capítulo 10 del 11 al 14. Vemos que el autor continúa en su narrativa y su argumento empieza a mostrar un contraste que va a confrontar, ¿no? Entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 11 al 12, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y dense cuenta que aquí esta es una imagen muy, muy poderosa, ¿no? Los sacerdotes del Antiguo Testamento nunca se sentaban. Al parecer dice, ¿no? Está como que ahí termina, ¿no? El verso con se sentó. Pero tiene un significado muy profundo porque dense cuenta que cuando leemos, ¿no? Sobre el tabernáculo, pues vemos que hay un altar, vemos que hay una mesa, vemos que hay un candelabro, pero nunca se habla de una silla. Y esto tiene una explicación muy bonita porque dice o se piensa que el trabajo del sacerdote nunca terminaba. El pueblo seguía pecando y el sacrificio debía repetirse constantemente. Ahora con Cristo, cuando Él ofrece su cuerpo en la cruz, cuando derrama su sangre y pronuncia las palabras consumado es, la Escritura dice que se sentó. Y sentarse en la cultura judía era esa señal de que la obra había terminado. Dice que la palabra es ekatisén y significa tomar asiento después de haber Sí, sí. cumplido una tarea. Este, esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo ya no necesita añadir nada más, no necesita repeticiones, no necesita una actualización, porque es perfecta, es suficiente y es eterna. Crisóstomo Crisóstomo dice, el sacerdote de los judíos permanecía de pie porque su obra era temporal. Cristo se sienta porque su obra es eterna. Y otro pensamiento que me llamó la atención a mí sobre este texto es lo que dice Tertuliano. Él dice que Él se sienta a la diestra del Padre. El que se sienta a la diestra del Padre no descansa por cansancio, sino porque reina en autoridad. Ahora, sentarse a la diestra de Dios no es una postura de reposo como pudiéramos llegar a pensarlo, sino que más bien es esa declaración de autoridad y de victoria, porque Cristo no está inactivo, está intercediendo por nosotros desde el trono. Su posición sentada, pues obviamente indica que la redención está completa. Su presencia, ¿no? Pues, viva, indica una y otra vez que la intercesión continúa. Ahora, el verso 14, creo que es este, ¿no? Es este. Ay, no lo supe. Bueno, se me perdió. El verso 14 Sí, dice, era esa, pastor. ¿sí? Ah, esa, sí, perdón, es que se me pierde. Porque con una sola ofrenda, dije, ay, no me sé ese verso, ahora qué hago.
Pero bueno, ahí está. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y fíjense que aquí nuevamente yéndonos a la raíz del texto, recuerden, voy a hacer un video sobre por qué el griego es tan importante. Este, Obviamente el Nuevo Testamento fue escrito casi en su totalidad en griego, ¿verdad? Pero hay que ir a la raíz para entender lo que realmente la palabra nos quería decir. Y nos habla de que esto significa completos, acabados, llevados hasta su propósito final. Obviamente no es como algunos lo llegaran a pensar, ¿no? Una perfección moral desde el punto de vista humana, sino una perfección posicional en Cristo. ¿Y qué significa esto? Bueno, que ante el Padre ya no somos vistos como, ya no nos ve como pecadores que intentan alcanzar esa redención, sino que nos ve como hijos que viven dentro de una redención consumada. Entonces, si te pasa que te sientes tentado a pensar que necesitas algo más, que no te sientes suficiente para agradar al Hijo de Dios, ¿no? A Dios. Tienes que recordar que el Hijo ya se sentó. En última instancia, no hay un altar que debamos de levantar, no hay sangre que debemos de ofrecer. Este, Perdón, es que, hermanos, si quieren, es que no sé, no escucho. Chequen que sus micrófonos estén cerrados porque se escucha y se me pierde lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué les decía? Ajá, no hay sangre que debamos de ofrecer, ¿no? No hay un castigo que debamos de pagar, como algunas personas llegan a pensar. Nuestra deuda fue cancelada, tenemos un acceso total que está abierto, tenemos justicia acreditada. Cristo no está de pie esperando a que tú termines tu parte, ¿no? Si lo queremos ver de una manera muy poética, podríamos decir que Él está sentado porque Él ya terminó su parte. Y si Él está sentado, pues nosotros obviamente podemos descansar. El cristiano maduro, un cristiano que entiende todo esto, sabe que no debe de vivir trabajando para alcanzar el favor de Dios. Tenemos que vivir desde el descanso que nos da la cruz, porque obviamente la gracia no nos llama a la pasividad. La gracia nos llama a una vida activa en gratitud desde una obra que ya ha sido completada. Era lo que yo predicaba el día de ayer. Entonces, en el 10, este, dice que el que ha entrado en su reposo, ¿no? También ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Entonces, Cristo está sentado y desde el trono reina e intercede y es el que sostiene nuestra fe. Ahora, los sacerdotes que estaban aquí instituidos, ellos se mantenían de pie porque la tarea nunca se completaba, pero nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, él se sentó porque su sacrificio lo cambió todo. Por eso, siempre que nosotros miremos hacia adentro y de alguna manera pensemos que nuestros errores son demasiados, tenemos que recordar esa imagen de Jesús, que Él está sentado a la diestra del Padre, no porque termine con nosotros, que se dé por vencido con nosotros, sino porque Él ya terminó todo por ti y por mí. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de estos 3 versículos, 4? Pues la importancia de entender eh, Jesús al sentarse. Es que cuando nos pedía que Eh, explicáramos la Hermana idea Claudia, de le escucho como con mucho eco. No sé si se puede acercar o quitarse los audífonos porque a lo mejor es eso.
Hola, hola. Ahí te escuchamos bien. Ya, gracias. Sí, pues la importancia de entender el acto de Jesús al sentarse revela también de alguna manera la postura que realizó una vez. No hay algo que por obras podamos hacer o ganar, más bien es pues ahora sí que por su gracia, ¿no? Todo lo que nos lleva a tener una consecuencia a lo que él hizo. O sea, no somos salvos por obras, más bien la gracia de Dios nos lleva a obrar en su reino o en las cosas del reino. ¿Sí? No. Siempre debe de ser así. Ujú. Siempre debemos de mantener ese enfoque precisamente. Gracias, hermana. Un gusto. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, Tomás, dinos. No, pues ahora no te escuchas. Creo que tienes el micrófono apagado. Sí, apagado el micrófono. ¿Me escuchan? Dinos. Sí, te escuchamos fuerte y Sí. claro. Yo lo que entiendo es que, pues el padre siempre al único que ve es a su hijo, ¿no? A Es su hijo correcto. amado. Y nosotros Dios, al estar en Dios, él, Dios no tiene hijos, más que uno, no, Cristo. más que uno, Jesucristo, exactamente. Y entonces nosotros cuando estamos en él, por eso tenemos la misericordia del Padre, porque él ve al Hijo en nosotros, al estar nosotros en él. Y hay un Sí, versículo en Efesios 2 que dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia de ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Yo ahí siento que es que Él está sentado a la diestra del Padre y nosotros, pues, todos los que estemos con Él, pues estaremos con Él, ¿verdad? amén. Intercediendo por nosotros. Sí, Eso es hermoso, ¿no? Al final, fíjate que extendiendo un poquito más lo que nos dices, hay que entender que Dios, la historia, ¿no? La narrativa, a lo mejor lo hemos entendido un poquito mal. Dios lo que hace, o lo que nos muestra la escritura, es que Él decide hacer casa en la tierra, decide hacer un hogar en esta tierra, ¿no? Y tenemos el huerto del Edén, el jardín del Edén, y dice la palabra que Dios se paseaba en el jardín, ¿no? Entonces, Él se paseaba con su presencia, ¿no? Y al final, cuando sucede el pecado original, este, termina, ¿no? Por el pecado dividir, alejarnos de esa santidad, de la divinidad de Dios, pero se pone en marcha este plan de redención, de Dios queriéndose acercar con nosotros y justamente lo que antes era que Dios se paseaba con el hombre, ahora el hombre está en Cristo para poder acceder al Padre. Entonces, es algo que cuando lo entiendes, volvemos a caer nuevamente a este tiempo sagrado en el cual podemos entender que la venida de Cristo ya está cerca, pero todavía falta, lo dice la Escritura. Aún no, es como que ya casi, pero todavía no, todavía nos falta algo. Es algo muy bonito. Muchas gracias, Tomás. Es muy bonito lo que nos sí, yo nada más compartes. para concluir es pues que nosotros no podemos hacer nada para ganar la salvación, ya todo lo hizo Jesús en la cruz y nosotros nada más debemos apelar a esa justicia de Dios para ser salvos. Así es. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de continuar? Yo, pastor,
Dígame, hermana. Mire, en Efesios 2:8, porque por la gracia de Dios sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros, porque Él es el sumo sacerdote y Cristo nos ha limpiado. Él se sacrificó en la cruz una sola vez y fue para siempre. Amén. Amén, sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias por compartir, hermana. Muy bonito también ese versículo, ¿no? Viene a ser uno de los pilares del Evangelio. Lo que sigue, pues, es el punto 4. Son 7 puntos, ¿eh? No se desesperen. Es del No, no me 19 al desespero. 22. Entonces, nos damos cuenta que el autor, después de que nos muestra, ¿no? Que Cristo ya está sentado a la diestra de Dios, él nos dice, mira, les voy a presentar la consecuencia más gloriosa de todo ese sacrificio. Y es que, pues obviamente tenemos acceso directo al Padre. Y dice la Escritura, ¿no? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, estas palabras, este, este texto, hermanos, habría sido imposible de pronunciar bajo el antiguo pacto. Nadie podía entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote, y sabemos que solamente una vez al año, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, ¿no? Entrar sin autorización significaba la muerte inmediata. Pero ahora, ¿qué nos dice el que escribe Hebreos? Nos dice, mira, esto no es así. Este sacrificio cambia por completo la relación entre Dios y el hombre. Hay libertad, y esta palabra libertad es parresía, significa que Cristo no solo quitó la culpa, sino que Él abrió la puerta, ¿no? Tenemos esa confianza, esa osadía, que de alguna manera podríamos decirle una osadía santa, ¿no? No se me ocurre otra manera de explicarlo. Hablar sin miedo, ¿no? Delante de Dios, que a lo mejor nosotros lo vemos tan sencillo, ¿no? Como hincarnos y cerrar nuestros ojos y decir, Padre, ayúdame, no puedo más, ¿no? Pero esto no hubiera sido posible si no hubiera habido ese sacrificio. El texto dice, ¿no? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y está haciendo una referencia o una conexión a hacia esa enorme cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo, pues, significaba o simbolizaba de alguna manera la distancia entre el Dios y el hombre. Pero cuando Jesús muere, dice en Mateo capítulo 27, versículo 51, el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, y pues bueno, no está la tradición que vemos, que es como si el hombre intentara alcanzar, perdón, que no es como si el hombre intentara alcanzar a Dios, sino que al partirse de arriba abajo, podemos verlo como una señal de que Dios fue el que abrió el camino. Ese camino que ya no es un ritual, ya no es un mérito, sino que es el camino que tiene un nombre, y es Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 6, Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Orígenes, él decía que el velo fue rasgado, eh, no solo del templo, ¿no? Sino que dice algo como que de ese corazón endurecido.
de ese corazón que es de piedra. Entonces, Cristo lo que hace es abrirlo para que el alma pueda entrar al lugar donde Dios habita. Crisóstomo, él lo explica de una manera más puntual y dice algo que a mí me encanta, porque dice, no entras al cielo por tus méritos, entras porque el Hijo te ha tomado de la mano. O sea, vamos prácticamente ahí de la manita, si no, no podríamos hacerlo. Al final, el cristianismo no es el intento del hombre por alcanzar a Dios. La narrativa, como les decía hace un momento cuando les extendí el comentario del hermano Tomás, la narrativa de la Biblia es la historia de un Dios que descendió hasta el hombre para llevarlo a su presencia. Entonces, ¿qué entendemos? Bueno, que el texto, por eso dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto significa que el creyente, todos nosotros, ya no oramos desde el miedo, ya no servimos porque tenemos culpa, ya no nos acercamos a Dios desde la duda, sino que nos acercamos con esa confianza, porque sabemos que nuestra entrada está garantizada por la sangre de Cristo. Ahora, la sangre de Cristo no solo limpia lo que hicimos, eso, vaya, lo entendemos así porque así nos lo enseñaron muchas veces, pero la sangre de Cristo nos introduce en un lugar donde nunca hubiéramos podido entrar por nosotros mismos. Cuando nosotros oramos, no estamos como antes, ¿no? Fuera del templo, viendo hacia adentro, sino que nosotros estamos dentro del lugar santísimo, estamos frente del trono de la gracia. Entonces no tenemos barreras, no hay vergüenza, no hay distancia, solamente estamos ante el Padre que nos recibe con los brazos abiertos. Entonces, cuando nos sintamos indignos, cuando nos sintamos que no valemos o que hay gente que dice es que yo he hecho tantas cosas malas. Bueno, tenemos que entender que el acceso no se basa en nuestra pureza, sino que se basa en el sacrificio, ¿no? de Cristo. Entonces, cuando sintamos que el enemigo nos está susurrando que no somos suficientes, tenemos que marcar un alto, ¿no? Y decir, pues no necesitamos serlo. Cristo ya fue suficiente en mi lugar. Por eso, eh, al final, oramos con confianza, adoramos con libertad, vivimos nuestro cristianismo sin miedo, somos libres en Cristo Jesús, ¿no? Es cuando las alabanzas que cantamos toman tanto sentido cuando aprendemos de la Biblia. Sabemos que el velo fue rasgado, que el camino está abierto, el acceso está garantizado y pues no nos tenemos que quedar solamente desde afuera viendo, ¿no? Sino que tenemos que estar dentro del templo de la gracia. Cristo, el Cordero, abrió esa puerta. El Padre está esperándonos dentro. Este es el punto de estos versículos. Siguiente punto. ¿Quieren comentar algo aquí o seguimos? No, de mi parte adelante. Igual pasó. Ahí tenía el micrófono apagado. Ahí está. No debemos de retroceder. Ahora, hasta este punto se nos ha marcado en la lectura un, un argumento muy importante. Cristo, vemos que es el sacrificio perfecto, vemos que es el sacerdote eterno y también es el camino abierto hacia el Padre. Ahora va a cambiar un poquito la narrativa, va a cambiar un poquito el tono del que nos escribe o del que escribe, ¿no? Tenemos también que entender eso. Estas cartas muchas veces pues no están escritas para nosotros, ¿no? Él escribía a un cierto grupo de personas. El tono cambia.
después de toda esta gracia, de todo esto hermoso que se nos plantea, nos da una advertencia, ¿no? Dice, mira, hay que mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y esto dice que, o nos tiene que indicar que la fe no se mide por emociones, la fe se mide por permanencia. El versículo 25 nos exhorta, perdón, no lo tengo, déjenmelo. No dejando de congregarnos, como algunos Ujú, tienen por costumbre. así es, y dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿no? Así dice el texto. Esa diapositiva no sé por qué no Bueno, la es que tengo igual. yo uso una Biblia diferente. Bueno, el autor está viendo o se está percatando que hay muchos creyentes que pues están bajo la persecución. Ellos están comenzando a alejarse de la comunidad, ellos se están volviendo atrás, están regresando al sistema antiguo y dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Están buscando refugio o ya no creen en Cristo o qué, no? Él agarra y lanza este recordatorio y dice, mire, no tienen que retroceder al rito, no tienen que retroceder nuevamente al templo, no tienes que retroceder a las sombras. Dice, ¿no? El justo vive por la fe, no por la nostalgia del pasado. ¿Qué pasó, Evelyn? Cuando menciona que regresan al pasado, se refiere al judaísmo. Sí, recuerda que la narrativa de toda la carta es que el autor le está escribiendo a estos judio-cristianos del siglo primero, en donde ellos están tentados a regresar a sus antiguas costumbres, porque, pues, como, por ejemplo, si tú fueras católica, ¿no? Y vives en un pueblo que son muy católicos y te vuelves al cristianismo, pues de repente te empiezan a poner trabas, ¿no? Entonces, me comentaba la hermana Flor, nos comentaba en la célula que ella fue a Chiapas, creo, no sé, Oaxaca, creo que, y la gente pues se molestaba con ella porque le dijeron, bueno, estás orando por los alimentos, eres cristiana, ¿no? No nos engañas. Entonces, hay lugares donde así pasa, ¿no? En específico, pues bueno, hoy por hoy, la religión no gira en torno a toda nuestra vida, pero en el primer siglo, después de Cristo, en esta región del mundo, todo giraba en torno a la religión. Entonces, separarse del judaísmo, ya no ir al templo, ya no estar ante los sacerdotes, pues bueno, era como que eras el apestado. Entonces, por eso es que el autor dice, mira, no retrocedas, no vuelvas otra vez al templo, no vuelvas a esos viejos ritos. Y dice, ¿no? El justo vive por la fe, no por la nostalgia del pasado. Y en el versículo 26 dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No se está refiriendo a una caída momentánea, no se preocupen porque siempre es una de los temas que siempre sacan, ¿no? Pero no se refiere a una caída momentánea, sino a un corazón que con plena conciencia decida abandonar la fe y rechaza deliberadamente a Cristo como su única esperanza. El mensaje creo que es clarísimo, la gracia no se pierde por accidente, pero sí puede ser rechazada por una incredulidad persistente. No se debe de infundir miedo, no debemos de tener miedo o temor, no es la intención del autor. Más bien, al igual que la predicación de ayer, es el buscar despertar esa reverencia, porque nos recuerda que el Evangelio no es un juego, no estamos jugando. Cada uno de nosotros, cada creyente, debemos de abrazar nuestra fe con convicción. En específico, ¿no? En estos tiempos de persecución, en tiempos de duda, tiempos de cansancio espiritual, la tentación más grande
hermanos, no es pecar. No sé si ustedes han pasado por estas situaciones, pero dense cuenta, cuando ustedes están pasando por una situación difícil en su vida, pues igual no tienen cabeza para pecar. Para lo que sí tenemos cabeza es para retroceder. ¿Qué pasa? No tienes dinero, te sale una deuda, esto, el otro. ¿Qué haces? Vas y buscas al que te puede facilitar el dinero, ¿no? Corres al empeño, corres a vender esto, corres con la vecina, corres a lo que ya conoces. Hay gente, incluso cristianos, que corren a buscar otros métodos, santería, brujería, hechicería. ¿Por qué? ¿Qué es lo que a lo mejor antes hacía? Entonces, cuando llega ese tiempo, ¿no? Y a esto es lo que se refiere el autor precisamente. Retroceden al pasado, dice, vas a retroceder a la comodidad, vas a estar en una fe que solamente evidencia que era una fe superficial. Por eso, Hebreos nos llama a mantenernos firmes porque fiel es el que prometió, ¿no? Entonces, a lo mejor a lo mejor puede ser que estás pasando por batallas en tu vida en donde te están empujando esas batallas o esos problemas a retroceder. A lo mejor es la rutina, quizás el desánimo, el pecado, la incredulidad. Y la presión se va aumentando. Es como un hoy express, ¿no? A veces es como estamos como un hoy express y llega un momento que podemos reventar. Y esto, pues bueno, al final eh, habla, ¿no? De que el enemigo te empieza a susurrar, mira, regresa a lo que ya conoces, antes te iba mejor, afloja tu fe, eso que estás haciendo no te lleva a nada bueno, deja de insistir, antes la pasábamos mejor, o a lo mejor no estabas mejor, pero te divertías, ¿no? Entonces, en medio de esa voz, el Espíritu Santo que vive en nosotros, nos dice constantemente, no retrocedas. Dios no se complace en los que vuelven atrás. Dios se va a complacer en los que perseveran hasta el fin. Por eso, el autor, ¿no? Sabe que hay momentos donde, no, pues donde creer cuesta. Hay momentos que, hermanos, vaya, yo lo sé, hay momentos que orar duele. Esperar parece inútil y, y precisamente, o sea, ahí es donde la fe se fortalece. Ahí cuando sientes que tus fuerzas se agotan, tenemos que recordar, a ver, Cristo no retrocedió ante la cruz. Nosotros tampoco podemos retroceder cuando esté la prueba. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra confesión, aferrarnos a la esperanza y recordar, porque fiel es el que prometió y sabemos que Él no falla. Cuesta trabajo, es muy difícil, pero al final es nuestra misión. ¿Quieren comentar algo para pasar al punto 6? Pues yo creo que usted lo resumió perfectamente con como permanecer, como dice en el Evangelio, ¿no? Que dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, entonces sí puedes pedir todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya es conforme al Señor. Entonces sí se harán las cosas porque no vamos a pedir pues sacarnos la lotería u otra cosa, ¿no? Ya nuestro corazón va a ser conforme al de Él, pero es difícil permanecer porque no solamente es asistir, ¿no? No dice si no dejas de asistir a la iglesia o si dejas de pelear, o sea, es permanecer en el Señor, lo cual pues sí es la lucha tal vez en la vida del cristiano, ¿no? La que se vive diariamente. Y es esa luchita, ¿no? Que podemos llegar a tener y cuesta, ¿no? Cuesta trabajo. Sí, sí cuesta trabajo. Pastor, Gracias, hermana. también, Mande. ¿Qué también yo pasó? creo que los que muchísimos años pertenecimos
pues a otro concepto de cómo ver A la el competencia. acercamiento a Dios. Era de la Pues competencia, no digamos hermana. que la competencia, pero sí. Pero al final Ajá. del día yo creo que Los nos cuesta mucho hermanos trabajo separados. entenderlo, nos cuesta más trabajo entenderlo porque por tantos años nos insistieron en un Dios muy diferente. Por lo tanto, pues obviamente nos cuesta trabajo entenderlo así tal cual, porque a veces yo escucho a hermanos y dicen, es que esto ya debe de saberse, esto es normal entre un cristiano y yo aquí pues no, o sea, para mí no lo es. Yo soy nueva, O ¿no? sea, aún, de alguna manera sigo conociendo. Yo creo que la palabra de Dios nunca termina uno de conocerla al 100%. Siempre de acuerdo a las vivencias que uno tiene en ese momento es la comprensión que uno va obteniendo de la Biblia y de lo que Dios nos va Revelación diaria. dirigiendo. Así es. Entonces, yo creo que eso nos cuesta mucho trabajo, sobre todo porque en mi caso, por ejemplo, que mi familia entera es 100% católica y parte de ella es fervientemente católica. Entonces, ya no hay un tema de conversación porque ya para ellos, conmigo no pueden hablar, o sea, ya para ellos conmigo no voy a No cuentan. entender lo que ellos, no, o sea, no voy a entender lo que ellos van a querer decirme y que yo voy a Ajá. querer forzosamente meter mi religión, ¿no? Como tal, así lo menciona. Y sí es complicado, porque sí, como hemos dicho o como han comentado también, sí nos relegan de muchas cosas, incluso mi propia familia, mi propio hermano, hizo bueno, la primera comunión de mis sobrinos, que ya son grandes, y bueno, fue algo, digamos que especial, y y No le tuvo invitaron al mole. incluso, no, y no, o sea, más allá de eso, ni siquiera tuvo la confianza de decirme, van a hacer la primera comunión, o sea, como que eso a mí no me interesaba, ¿no? Y que no iba yo a participar obviamente de eso, ni siquiera de estar junto a ellos. Yo, me pareció absurdo, pero al final entiendo, y yo le dije, no te preocupes, no pasa nada. Hubo ahí una interpretación de invitaciones, a mí me causó mucha gracia porque digo, bueno, al final, es normal, están acostumbrados a eso, que quien no pertenece a la religión católica, pues está en contra. Y al principio eso es lo que más me costaba, por entender de qué manera o cómo desplazarme junto a ellos. Obviamente, pues el tiempo va pasando, uno va aprendiendo un poquito a poquito que las cosas no es de lucha, o sea, es solo de comprensión y es solo de que ellos vean la diferencia en lo que a uno ahora vive, ¿no? Pero sí cuesta, sobre todo cuando tienes al resto de tu familia dividida por esa parte, cuesta. Y a mis hijos les ha costado más todavía, porque, Sí. porque ellos dicen, es que tu mamá, o sea, es que tu mamá esto y tu mamá aquello, y pues ellos Ya es también se sienten, tu mamá ya es una hermana separada. sí, 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 es que sí, sí, sí. Bien, hay, la misma palabra dice que los peores enemigos serán los de tu casa, ¿no? En Mateo 10, 32 o 36, no tengo el versículo ahorita. sí. Y dice el padre contra la madre y la madre contra el hijo, ¿no? Sí, al final, hermana, yo creo que hay varios puntos a rescatar de su comentario y me gustaría externarlos porque vale la pena. Eh, algo importante que usted debe de entender que no se debe de sentir menos de los demás porque es nueva o porque le quieran hacer comentarios. El ser humano tiende a ensoberbecerse, ¿no? A llenarse de este ego en el cual yo sé más que todos. Y yo le aseguro que si usted viene a la iglesia y le pregunta y le dice a cualquiera de los que están aquí que le recite el credo, este,
Ni Atanasio. Xenocostato Nilpano, no lo van a poder, no lo van a poder decir. O sea, ni siquiera van a saber de qué se trata, ni van a saber la historia, ni en qué año se fue, se dijo ese concilio, ni es más, ni van a saber dónde está Nicea en el mapa. Entonces, ¿qué sucede? Pues no se sienta mal porque la gente eh, le diga esas cosas. Todos estamos aprendiendo y por eso está aquí. Y otra cosa muy importante, yo le recomiendo este libro. Se llama Católico, pero no romano, ¿no? Es algo que nosotros como cristianos debemos de entender que los católicos en sí no son nuestros enemigos. Eh, yo siempre lo he dicho, la Iglesia Católica ha vivido lo suficiente como para convertirse en el malo de la película, pero pues el Señor por 1500 años decidió que iban a ser, donde se iba a guardar y iba a ser el depósito de nuestra fe. Entonces, este libro nos enseña a crear esos puentes, hablar de una manera desde el amor, no desde juzgar, hacer esos puentes con precisamente la familia. Muchas veces la familia no entiende lo que creemos, no entiende por qué hemos cambiado de religión y tiende a atacarnos. Pero pues hay mil maneras de acercarnos, mil maneras de tener una convivencia y cuando uno se prepara, cuando uno habla con bases, hay, hay algo que se llama apologética y eso se trata prácticamente de defender nuestra fe entendiendo los conceptos básicos, ¿no? De defender nuestra fe, cómo la podemos defender y por qué creemos en lo que creemos, pues al final la gente pues termina por aceptar cuando uno le da argumentos válidos, muchos se convierten en cristianismo, pero bueno, es la preparación y el tacto que tenga cada uno de nosotros, independientemente de que el Señor va a hacer la obra en esos corazones. ¿Sí? Entonces, yo le recomiendo este libro, está muy bueno. A lo mejor lo encuentra en PDF. No es caro, me costó como, yo lo agarré en descuento, me costó como 120 pesos, pero fue una promoción que hubo hace como un mes, 2 meses. Entonces, qué bueno que usted está firme en la fe. Yo me acuerdo que un día dijo, no, yo vengo aquí, pero yo no me voy a convertir. Y miren, No, la que yo no me hermana, iba a ¿dónde está? bautizar cuando en ese momento usted me Ah, comentó, y sí, efectivamente, así aquí fue. está Pues sí, ya. pues Pero ahora, hoy por hoy me siento maravillada de todo lo que he conocido, porque a pesar de haber estado activa realmente en la religión católica, nunca, no hubo ni cercano al aprendizaje que he tenido en estos escasamente 2 años y medio que he estado acercándome a la iglesia cristiana. Y la verdad es que me encanta la comunidad que usted ha hecho y todo lo que ha provocado en ella. La verdad es que muchísimas gracias. Gracias a Dios, hermana. Él es el que nos pone el camino a seguir y pues felicidades al hermano Héctor. Creo que es la única alma que ha ganado. No está por bueno, ahí pues me una lo es una. saluda. Pero bueno, ahí me lo saluda. Ya debe Yo estar seguiré dormido. una. Sí. Bien, pues bueno, seguimos porque faltan 2 puntos y el Bueno, yo siguiente quería dar punto. una conclusión nada más. Ajá. Aquí dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Yo creo que aquí está hablando de fe y doctrina, ¿no? Porque luego en Hebreos 6 dice, porque en el caso de que fueron una vez iluminados y probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, sirve renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo han crucificado a sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia pública. Yo pienso que esa fracción de
de Hebreos 10 habla pues de fe y doctrina, de no volver atrás después de haber conocido el conocimiento que es Cristo. Eh, pues, pues sería una manera de verlo muy didáctica, ¿no? El apoyar nuestra doctrina en ese versículo, pero recordemos que la carta está escrita a un público en específico y esta gente quería regresar y apostatar de la fe deliberadamente, ¿no? Es a lo que se refiere, es un punto muy válido el que señalas, pero sería más que nada como que algo ya didáctico para nosotros, el comprenderlo de esa manera a nuestra vida. Pero sí, es valiosa esa comparación. Muchas gracias. Muchas gracias por ese señalamiento que también debemos de tenerlo en mente, ¿no? Para nuestra fe. Ahora, dice el punto 6 que el justo por la fe vivirá. Y esto está en el verso 38 después de esta advertencia que nos acaba de hacer, de esa advertencia que hace el autor, empieza a cambiar del tono porque obviamente no quiere infundir el temor, sino que dice, a ver, vamos a recordar los principios de la vida cristiana, ¿no? Más el justo por la fe vivirá por la fe. Y esto, como decía Tomás ahorita un poquito, si retrocediere, no va a agradar a mi alma, ¿no? Y fíjense que esto lo toma el autor o viene esta frase precisamente de Habacuc capítulo 2 versículo 4 y el apóstol Pablo lo repite una y otra vez en Romanos, lo vemos en Gálatas y aquí en Hebreos, ¿no? No es una idea nueva, sino que esto forma parte del corazón de toda la vida cristiana. Tiende a ser esta verdad eterna que al final comprendemos como no vivimos por vista, no vivimos por emociones, lo que hacemos es vivir por la fe. Porque, a ver, el profeta Habacuc, él pronuncia esto en un contexto de crisis nacional. Judá estaba rodeada por los enemigos, había injusticia, parecía que Dios estaba guardando silencio y no se tomaba, ¿no? A ver, está pasando todo esto y ¿por qué no haces nada, Dios? Recordemos que Habacuc incluso, este, de cierta manera, ¿no? Es el único profeta que con mucho, irse por las ramas, ¿no? Le reclama a Dios sin querer caer en esa falta de respeto, ¿no? Entonces, por eso Habacuc le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios responde, el justo vivirá por su fe. En otras palabras, no por las circunstancias, no por las victorias, no por las sensaciones, sino por la confianza absoluta de lo que Dios ha prometido. Entonces, esa misma fe es la que el autor de Hebreos obviamente reclama ahora para sus oyentes, ¿no? Estos judeocristianos que estaban cansados, que estaban siendo perseguidos, que estaban tentados de volver atrás y les dice, mira, tu vida no depende de lo que estás viendo, depende de en quién confías. Vivir por la fe no es negar la realidad, porque mucha gente eso dice, ¿no? Hay gente que dice, no, yo estoy viviendo por fe. Hay personas que utilizan esta frase muy a la ligera o la sacan mucho de contexto. Al final se trata de creer que Dios sigue actuando aunque no veamos los resultados. Cuando, cuando no sintamos nada, tenemos que confiar. Cuando no entendamos lo que pasa, tenemos que obedecer. Cuando todo parezca que está perdido, pues tenemos que recordar que Cristo ya venció. Y al final, estas palabras toman mucho sentido porque una persona justa, un cristiano piadoso, no vive por emociones cambiantes.
Hay mucha gente que en la iglesia no le parece algo y se van. Hay gente que no las puedes regañar, no les puedes llamar la atención, no les puedes hacer una observación, porque, uy, no, me han lastimado el corazón, ¿no? O qué sé yo, tantas cosas. Al final, esto eh, termina por enseñarnos que un cristiano maduro vive por una fe inmutable, una fe que no cambia. Y esa fe es Cristo. No porque te hacen algo en la iglesia, no porque la persona que te acerca al Señor te hace algo, o no porque las cosas que tú quieres no salen como esperas, pues ya te vas a enojar, te vas a exaltar, te vas a tantas cosas que llegan a pasar, ¿no? Aún en medio del dolor, no tenemos que retroceder, no tenemos que soltar nuestra fe, porque el que nos ha llamado es Dios y al final Él es el que nos sostiene. Él nos lleva hasta el final y te dice, mira, el justo vivirá por la fe. Y el punto número 7, me voy a ir al 7 ya, hermanos, para que este, no nos vayamos tan tarde, porque ya son casi las 11. Nos habla de recordar los días pasados. Y ya cuando dice, no retrocedas, bueno, ahora dice, mira, no añores el pasado. Este, dice, eh, acordaos de los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportéis gran combate de padecimientos. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque estos cristianos, estos creyentes habían sido perseguidos, humillados, despojados de sus bienes, pero aún así se mantenían firmes. ¿Por qué? Bueno, porque sabían que tenían una herencia mejor, una esperanza eterna que nadie podía quitar. Era recordar que no debemos de mirar atrás con nostalgia, ¿no? Sino que podemos mirar hacia atrás para ver la fidelidad de Dios. A veces la memoria es una herramienta muy poderosa de la fe, porque puedes tener un problema y recordar que Dios te ha sacado de problemas anteriores y ha obrado en tu vida con anterioridad y nos da fuerzas, ¿no? Recobramos esas fuerzas para soportar lo que estamos viviendo. El autor por eso dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. Así que cuando nosotros nos sintamos que no podemos más, pues nos toca acordarnos que el mismo Dios que nos ha sostenido el día de ayer, que nos va a sostener el día de mañana. Dice la palabra, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Eso es algo que nos reconforta, ¿no? Tenemos que añorar esa promesa. ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna, una vida con el Señor, acercarnos más a Dios. Entendamos, ¿no? Dice la palabra que miserables seríamos si solamente nos acercamos a Dios para cubrir cosas terrenales, cosas de este mundo. Entonces, tenemos que acercarnos a Dios, pero para estar en su presencia. ¿Tienen algo que comentar? Hasta aquí acaba la clase de hoy. No, yo no. Yo. ¿Alguien quiere responder las preguntas ahora que ya vimos la clase, las preguntas que hicimos la semana que les dejé de tarea?